Damos comienzo entonces a la clase de púrpuras cutáneas. Como vemos en la imagen introductoria, lesiones que están diseminadas acá en ambas extremidades inferiores. También se observa acá en el ángulo superior derecho a nivel de la pared inferior del abdomen. Lesiones purpúricas que tienen este denominativo por la coloración que adoptan este tipo de lesiones, desde un rojo oscuro hasta un morado bien marcado, pasando por distintas tonalidades entre estos dos colores. Se le ha dado el término general de púrpuras por el color que adoptan estas lesiones. La púrpura se presenta por la presencia de hemorragias en piel y mucosas. Por lo tanto, esta patología que estamos estudiando la podemos correlacionar con alteraciones en la coagulación sanguínea. Estas alteraciones que van a producir hemorragias, cuyo término más correcto sería el de microhemorragias a nivel subcutáneo, secundarias a alguna alteración de la coagulación sanguínea, sobre todo a la plaquetopenia, como el caso que les comentaba hace un momento, pasando por alteraciones en el tiempo de protrombina o inclusive una variante de la patología dermatológica que se conoce como fragilidad capilar. Esta fragilidad capilar tal vez podemos llegar a identificarla en algún conocido, familiar, vecino, porque es algo así bastante frecuente. Personas que presentan epistaxis espontáneas ante un mínimo traumatismo, realmente mínimo traumatismo, ya presentan hematomas. Mujeres cuyos sangrados menstruales son abundantes. Pensemos que tal vez la situación está relacionada a la fragilidad capilar. Esta fragilidad capilar también puede producir la lesión a nivel de capilares, a nivel de la piel, y ser la causa de la púrpura. Vamos a denominar a las lesiones en base a su tamaño. Lesiones menores a 4 centímetros vamos a denominarlas como petequias. Lesiones térmicas que tengan un tamaño mayor las vamos a denominar como equimosis. El origen de ambas es la misma, solamente difiere el tamaño. Las petequias son más pequeñas, las equimosis son más grandes. Y cuando estas lesiones se presentan en forma lineal, las vamos a denominar como vídices. Vídices son las mismas lesiones, pero lineales. En cambio, las petequias y las equimosis adquieren un tamaño, una forma más circunferencial u ovoidea. Cuando se tiene una lesión purpúrica, el primer paso en el diagnóstico del paciente es determinar si es primaria, si es palpable o no llega a ser palpable. La mayor parte de las lesiones purpúricas son planas. Uno toca la piel y no se evidencia ningún tipo de sobrelevantamiento. En cambio, hay otro tipo de lesiones que, además de observarse con la característica propia de las púrpuras, al palpar se puede evidenciar algún grado de sobrelevantamiento. En el origen de las púrpuras las podemos clasificar, de acuerdo al origen, en 3 grupos. Las púrpuras angiopáticas, que se producen por lesión a nivel del endotelio vascular. Las púrpuras trombocitopénicas, que son las más frecuentes, las más comunes, por disminución del número de plaquetas en plasma sanguíneo. Y púrpuras por trastornos de la coagulación, donde está este ejemplo que les daba de la fragilidad capilar, o por alteraciones a nivel del tiempo de protrombina, elevación del tiempo de protrombina por encima de los 12 segundos,
Y como ya seguramente aprendimos en semestres previos, estas lesiones propias de la coagulación secundarias a alteración del tiempo de protrombina son ocasionadas por hepatopatías. Hepatopatías crónicas como la cirrosis, el cáncer de hígado, hepatitis crónica, cualquier tipo de enfermedad que afecte al hígado de manera crónica, lo que se conoce como hepatopatías crónicas, producirá una alteración en el metabolismo de las proteínas que se sintetizan en el hígado, y al ser la protrombina una proteína, si el hígado falla, no se sintetiza protrombina y eso produce aceleración del tiempo de protrombina más allá de los 12 segundos, con lo cual el paciente entra en riesgo de hemorragias. Hemorragia nasal, hemorragia digestiva, urinaria, inclusive hemorragias a nivel del sistema nervioso central. En nuestro caso, en nuestra materia, esas hemorragias también pueden presentarse a nivel cutáneo, produciendo las petequias cuando son lesiones pequeñas o las equimosis cuando ya son lesiones de mayor tamaño. Debemos determinar una diferencia entre la púrpura no palpable y no retiforme, las que son lineales, de acuerdo al tamaño de las lesiones. Hemos indicado que las petequias se pueden o se denominan así a las lesiones que tengan menos de 4 milímetros de diámetro, donde vamos a encontrar plaquetas menores a 50.000 por milímetro cúbico, tomando en cuenta que el valor normal de las plaquetas es de 150 a 350.000. Con plaquetas menores a 50.000 ya podemos determinar la presencia de la PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, aunque, como en medicina, no todo sigue una normativa específica. Esta paciente que les menciono, que estamos actualmente en tratamiento, su recuento de plaquetas nos ha dado de 90.000. No entra en la catalogación de menos de 50.000, pero con 90.000 plaquetas ha presentado púrpura trombocitopénica idiopática. También podemos encontrar situaciones de otras variedades de púrpura trombocitopénica o de coagulación intravascular, otro tipo de patología hematológica que puede ser motivo de la presencia de las petequias, o trombocitopatías adquiridas secundarias a utilización de algún tipo de fármaco, como derivados de la quinina, que va a producir una destrucción periférica aumentada de las plaquetas. ¿Cuáles son los derivados de la quinina? La cloroquina, la hidroxicloroquina, ambos fármacos de primera línea en el tratamiento de la artritis reumatoidea, conocemos como los FAME, ¿no? Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y que hasta el año pasado, si recuerdan, se planteaba a los derivados de la quinina como parte del esquema de tratamiento para el COVID. También pueden presentarse estas alteraciones secundarias a fibrosis o insuficiencia de la médula ósea, tomando en cuenta que las formas celulares de la sangre se sintetizan a nivel de la médula ósea. Si existe una lesión de la médula por fibrosis, por una esclerosis sistémica, esto producirá una alteración en la producción de las plaquetas, siendo la causa para la trombocitopenia. Otra circunstancia, la función anormal de las plaquetas. En estos casos, el número de plaquetas es normal, pero su funcionamiento, su acción fisiológica es la que se encuentra alterada. En estas circunstancias podemos determinar como orígenes los defectos congénitos, alteraciones congénitas, patologías hereditarias que van a motivar la alteración de la función plaquetaria, o patologías o defectos adquiridos, como es el uso de los antiagregantes plaquetarios. Actualmente, el antiagregante plaquetario más utilizado es la aspirina.
no me acuerdo si en algún momento hablamos de ustedes de este punto, pero la aspirina, hasta hace cuánto, unos 10, 20 años tal vez, se utilizaba como antitérmico, analgésico, antiinflamatorio. Era un medicamento tan común que se lo podía encontrar en las tiendas de barrio. Al lado de los dulces, del pan y de las gaseosas estaba la aspirina, que uno podía comprar para dolor de cabeza, dolores de muelas, inclusive para los casos de dismenorrea. Actualmente, en el vademecum farmacológico, la aspirina tiene un solo uso, que es ser utilizada como antiagregante plaquetario en casos de patologías cardiológicas o como antiagregante plaquetario en coagulopatías o enfermedades vasculares como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, o actualmente también se utiliza como parte del esquema para el COVID. El uso de la aspirina puede alterar, altera el funcionamiento de las plaquetas, por eso se llama antiagregante plaquetario, y evita que las plaquetas tengan esa función de adhesión unas con otras, ¿no? En fisiología hemos aprendido eso, que las plaquetas, gracias a la quimiotaxis que existe entre ellas, empiezan a juntarse unas con otras, unas al lado de otras y unas sobre otras, para producir el cierre de una solución de continuidad, evitar el sangrado y ser el punto de partida para la formación de una costra. El uso de aspirinas puede alterar el número de plaquetas o el funcionamiento de las plaquetas con un número normal de estas en plasma y ser la causa de las petequias o de las equimosis. Entonces, al encontrar un paciente con lesiones dermatológicas propias de las lesiones purpúricas, debemos interrogar al paciente respecto a posible uso de aspirina. Todos hemos debido escuchar el nombre de la cardioaspirina, ¿no? Que es un nombre simplemente comercial que le han puesto, que se utiliza justamente para patologías cardiológicas como antiagregante plaquetario para evitar formación de coágulos en patologías como la cardiopatía reumática o lesiones valvulares, inclusive en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio como una patología profiláctica de por vida. Otras causas adquiridas para el defecto de la función de las plaquetas: uso de distintos tipos de AINES, la insuficiencia renal o insuficiencia hepática, las gamapatías o la trombocitosis mieloproliferativa, ¿no? Que no los vamos a mencionar porque son patologías que se estudian en la materia de hematología. También tenemos otras circunstancias de etiología no plaquetaria: cuadros inflamatorios leves o aumento de la presión intravascular. Si aumenta la presión intravascular o está inflamado el endotelio de los vasos, esto puede motivar a la laceración, a producir daño, desgarro del endotelio, y esta ser la causa de posibles lesiones, posibles microhemorragias, que sean la causa por la cual se formen estas lesiones a nivel del arco. Presencia de máculas en el ámbito de las púrpuras las vamos a denominar aquellas que tengan un diámetro entre 5 a 10 milímetros. Secundarias a patologías también hematológicas como la púrpura hipergamaglobulinémica o enfermedad de Waldenström, o pacientes que cursan con distintos grados y etiologías de inmunosupresión, como pacientes que cursan con patologías crónicas como la diabetes, como la artritis reumatoide, o pacientes que han presentado cierto grado de inmunosupresión secundario a cuadros sépticos severos, o lo más conocido, ¿no? La patología más conocida que ocasiona inmunosupresión, el VIH. También dentro del ámbito de las púrpuras hablaremos de equimosis cuando las lesiones son más grandes, mayores a 1 centímetro. Secundarias a defectos de los factores procoagulantes
y a traumatismos menores. Esto puede ser también motivado por el uso de anticoagulantes. No confundir anticoagulantes con antiagregantes plaquetarios. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta porque es un error muy común en los estudiantes y actualmente hemos verificado esa situación con los internos del hospital, el error en confundir el antiagregante plaquetario con el anticoagulante. Del grupo de los antiagregantes plaquetarios hemos mencionado a la aspirina y otro que tal vez lo conozcan, al clopidogrel, que también se utiliza bastante en la práctica médica actual. En cambio, hablamos de anticoagulantes cuando nos estamos refiriendo a otro tipo de fármacos como la heparina, la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular, la warfarina y otra serie de medicamentos anticoagulantes que evitan que la sangre coagule, que son distintos y actúan de una manera diferente a los antiagregantes plaquetarios. Para que se presente en equimosis, el paciente puede tener el antecedente de consumo de anticoagulantes, como en los casos de tratamiento crónico de por vida de pacientes que han padecido un tromboembolismo pulmonar, que han padecido trombosis venosa profunda o inclusive hasta infartos cerebrales. También podemos mencionar acá a la deficiencia en el consumo de vitamina K, a la coagulación intravascular diseminada o a la insuficiencia hepática por la alteración que puede producir en la síntesis de protrombina. También debemos mencionar como causa para la presencia de equimosis alteración del tejido a nivel vascular, alteraciones del endotelio vascular o de la pared propia de los vasos asociado a traumatismos menores. Acá podemos indicar a la púrpura senil. Es común en personas ya de tercera edad, más allá de los 60, 70 años, que presenten lesiones purpúricas espontáneas, no mediadas por deficiencia de plaquetas, sino simplemente que por la edad avanzada, el desgaste de tejidos y de células, estas van a presentar lesión a nivel de la pared vascular, produciendo la presencia de estas lesiones dérmicas. También acá podemos mencionar el tratamiento con corticoides a enfermedades como el escorbuto por deficiencia de vitamina C, la amiloidosis, que es una patología de orden reumatológico, parte de las colagenopatías, alteraciones genéticas o congénitas del tejido colágeno, como es la famosa enfermedad de Ehlers-Danlos, o otra patología que se estudia en la reumatología, donde se tiene hiperlaxitud de la piel, de las articulaciones, esas personas que pueden doblar sus articulaciones, los dedos de una manera desmesurada, ¿no? Donde se pierde o que hay más bien un aumento exagerado de la elasticidad de la piel, que es una patología de orden genético. Y otros como traumatismos mayores, para la presencia de una equimosis o un moretón, lo conocemos vulgarmente como morete, un golpe, agresiones físicas, actividad deportiva como el boxeo, cualquier deporte de contacto donde al golpe se presenta el famoso moretón. También acá podemos mencionar a la enfermedad de Waldenström como posibilidad también de presentar equimosis. La habíamos mencionado previamente para las máculas, pero esta patología también puede llegar a producir lesiones de mayor diámetro, presentándose en forma de equimosis. Las angiopatías hemorrágicas congénitas son hemorragias por malformaciones vasculares, las mencionaremos rápidamente. La telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler, y a la angioqueratoma corporis diffusans o enfermedad de Fabry. Presentan telangiectasias, las famosas arañas vasculares o spider vasculas, que son lesiones subdérmicas secundarias a estas microhemorragias, que cuando se presentan de manera aislada pueden ser sin ningún tipo de repercusión clínica, pero cuando se presentan de manera diseminada o en zonas muy extensas de la piel,
La primera causa a determinar como origen son estas dos patologías hematológicas, o también los casos de hepatopatías crónicas. Las telangiectasias son parte de lo que se conocen como signos del paciente hepatópata crónico o estigmas del cirrótico, al presentar a nivel cutáneo y diseminado la presencia de las telangiectasias. Acá vemos algunos ejemplos de estas lesiones purpúricas, ¿no? Pequeñas lesiones que vamos a denominar como petequias, menores a 4 milímetros. Acá tenemos a nivel de ambas zonas genianas, dorso de la nariz y labio superior. Acá tenemos otras lesiones ya más grandes, podemos denominarlas como máculas, como aquellas que tienen un diámetro entre 5 a 10 milímetros. Acá a nivel del dorso de la lengua y en el borde lateral, de igual manera en ambas manos, lesiones petequiales porque son pequeñas. Las angiopatías hemorrágicas congénitas van a producir hemorragias por alteración del tejido conjuntivo. Ahí mencionamos a estas enfermedades también del ámbito de las colagenopatías, el Ehlers-Danlos, que es la hiperlaxitud dérmica, al síndrome de Marfan, al pseudosantoma elástico y a la osteogénesis imperfecta, todas del grupo de las colagenopatías que yo estimo que ya hubieran avanzado en la materia de reumatología. Tenemos otras angiopatías hemorrágicas pero de tipo adquirida, como son las púrpuras debidas a disminución del tejido de sostén, del tejido conectivo o intercelular a nivel de la pared de los vasos, como es el escorbuto, donde se produce principalmente una alteración en la síntesis del colágeno y se va a caracterizar por la presencia de gingivitis, petequias hiperqueratósicas a nivel de folículos, hematomas subperiósticos o a nivel de las zonas de las fascias de las fibras musculares. También podemos indicar a la púrpura senil, la púrpura caquéctica de los pacientes que cursan con desnutrición severa, púrpura secundaria a exceso de corticoides, aquellos pacientes que usan corticoide de manera crónica, como en el caso de las colagenopatías, tratamiento de lupus, la artritis, la sarcoidosis, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, requieren el uso de corticoides crónicos, prácticamente de por vida. ¿No? Por el uso excesivo de corticoides se produce un aumento en la destrucción o en la disminución en la síntesis del colágeno. Entonces esta disminución del colágeno producirá disminución, laxitud a nivel del tejido intercelular en los vasos, en el endotelio vascular, siendo la causa por la cual se produzcan estas hemorragias. Y la púrpura por la amiloidosis, una patología también del ámbito de las colagenopatías, donde se produce una debilidad, una disminución del volumen de la pared vascular por un infiltrado de tejido amiloide. Esta será la causa por la cual se produzca también este tipo de lesiones. Aquí vemos otras imágenes, pero con lesiones más grandes. Hemos indicado que las petequias son aquellas que tienen un diámetro menor a 4 milímetros. Las máculas purpúricas, las que se encuentran entre 5 a 10 milímetros y más allá de 1 centímetro, podemos mencionarlas ya como equimosis. Acá en el paciente de la imagen inferior vemos lesiones maculares porque son de un diámetro mayor, pero en la imagen superior y en la de la derecha ya vemos lesiones equimóticas con esa misma característica en cuanto al color, en cuanto a el origen que estamos mencionando, pero la diferencia radica en el tamaño. ¿Qué diferencia podemos observar entre las lesiones de equimosis en este antebrazo
y esta lesión purpúrica a nivel del dorso del pie. Que estas lesiones del antebrazo son planas, se observa fácilmente que son planas. En cambio acá ya se observa que son sobrelevantadas. Este sobrelevantamiento de estas lesiones purpúricas puede ser motivado por la acumulación de sangre por debajo de la lesión y ser esta la causa por la cual la piel presenta este sobrelevantamiento. Otras causas para la presencia de estas lesiones: púrpuras mecánicas, como la púrpura facticia, lesiones provocadas por autoflagelación, muy común en muchas religiones, ¿no? El golpearse la espalda, las extremidades con distintos tipos de objetos contundentes o como látigos, no sé, algún tipo de instrumento que provoque daño a nivel de la piel, y ante traumatismos continuos, permanentes en una misma zona, se puede ocasionar la presencia de púrpuras. La púrpura ortostática, donde el paciente presentará estas lesiones por una bipedestación prolongada y debida a fragilidad capilar. En algunos pacientes, como los extremos de la vida, los que se encuentran en los extremos de la vida, niños menores a 5 años o personas de tercera edad, ante el aumento de presión a nivel intraabdominal o intratorácico, produciendo vómitos o produciendo tos, se puede llegar a producir, secundaria a la fragilidad capilar, presencia de hemorragias en distintas zonas, como las hemorragias conjuntivales o subconjuntivales, o la presencia de estas lesiones hemorrágicas a nivel de la piel. El hematoma digital paroxístico, que se produce por una acción que motive un sobreesfuerzo a nivel de la mano, ¿no? Realizar alguna actividad que implique practicar mayor fuerza en la mano, como alzar algún objeto pesado, que aparece con dolor intenso en uno o en varios dedos y se acompaña posteriormente de la presencia de hematoma. Imagínense que alzan una garrafa, que no implica mucho esfuerzo, ¿no? Son 50 kilos, que es una garrafa. Reciben la garrafa que está bajando del camión garrafero, y en el esfuerzo físico de agarrar la garrafa, en las zonas de sus dedos que hubieran estado en contacto con la garrafa, posteriormente que se presenten hematomas. Eso llamamos el hematoma digital paroxístico. Las púrpuras idiopáticas, ahí mencionamos a la púrpura simple, donde se puede presentar estas lesiones durante el periodo menstrual, tanto a nivel de piel y mucosas. Si relacionamos la presencia de púrpuras con presencia de petequias o equimosis en distintas zonas de la piel, que se relaciona con el periodo menstrual, y sobre todo si el periodo menstrual tiene una pérdida hemática bastante importante, entonces podemos determinar la presencia de fragilidad capilar. O podemos también mencionar a las púrpuras crónicas, como son las vasculitis linfocíticas o las dermatosis purpúricas, que se producen por patologías de orden crónico, sobre todo las vasculitis, también enfermedades de estudio en el ámbito de la hematología, donde se va a presentar una hiperpigmentación a nivel de zonas específicas de la piel, aquellas que han sido sometidas a esfuerzo físico o que hubieran estado sometidas a un traumatismo entre leve a moderado y que puedan ocasionar este tipo de lesiones. Tenemos también que mencionar a la dermatitis purpúrica pigmentosa o pigmentada, donde va a presentar una lesión primaria que está caracterizada por la presencia de puntos purpúricos, lesiones purpúricas petequiales, inicialmente solitarias, que poco a poco se van agrupando, van confluyendo y van aumentando de
diámetro, hasta formar inclusive lesiones en forma de placas de distintos tamaños y de distintas localizaciones. Posteriormente, secundaria a una dilatación capilar, se va a presentar la presencia de las telangiectasias o estas arañas vasculares y la pigmentación alrededor y sobre la lesión, mediado por el aumento en los depósitos de hemosiderina. Tenemos otras patologías tal vez que son raras, realmente yo las conozco simplemente por referencias bibliográficas. Mencionamos a la púrpura de Mahockchi, la enfermedad de Schamberg, la enfermedad de Georgius-Blom, la enfermedad de Doukas-Capetanakis y el lichen aureus. Todas estas patologías que van a producir un aumento en la pigmentación de las lesiones, favoreciendo a que estas lesiones sean de mejor visualización por el contraste característico entre esta lesión que tiene una tonalidad y una coloración mucho más marcada, más oscura, en relación a las zonas de la piel adyacentes. Acá también finalmente vemos lesiones, fíjense, petequiales. Esta imagen que vemos aquí en el lado izquierdo es muy similar a las lesiones de la paciente que actualmente atendemos con púrpura trombocitopénica idiopática. Puntos petequiales, algunos aislados y otros confluyentes, produciendo lesiones, estas imágenes de lesión dermatológica en forma de placas. Está diseminado en varias zonas, ¿no? Vemos acá en la parte inferior y sobre todo en la parte central. Acá en la zona central están petequias aisladas y acá en la parte derecha ya vemos lesiones confluyentes. Y esta otra imagen que ya nos muestra una lesión en proceso de remisión, pero con el típico color oscuro, una tonalidad más oscura de la piel que se produce por los depósitos aumentados de hemosiderina, o inclusive en algunas circunstancias se han descrito estas lesiones por un aumento en la concentración de los melanocitos. Finalmente, mencionaremos algunos puntos importantes a tomar en cuenta en estas lesiones. Se ha planteado en los ámbitos dermatológicos a nivel internacional, las sociedades científicas de dermatología, que todas estas lesiones purpúricas pigmentarias se deberían categorizar o clasificar dentro del grupo de las discrasias cutáneas linfoides. Estas discrasias cutáneas estarían o están relacionadas con alteraciones de tipo hematológico, donde no solamente hay lesión a nivel del endotelio vascular, sino también están mediadas por alteraciones de los elementos de la coagulación sanguínea, pero con un fondo de hematológico con base en la proliferación del tejido linfoide. Se ha mencionado, se ha sugerido el poder clasificarlas en dos grupos, la monoclonal y la policlonal, dependiendo de sus orígenes, donde al grupo monoclonal se lo ha determinado el que tiene mayor número de casos, llegando a corresponder a un 40-50% de los casos, y donde las características del grupo de la categoría policlonal está más restringido a miembros inferiores. Acá quiero mencionar una patología que es mucho más frecuente en las angiopatías hemorrágicas adquiridas, la enfermedad de Schönlein-Henoch, donde se produce vasoconstricción severa, tenemos presencia de neutrofilia con leucocitosis y el compromiso es a nivel sobre todo de pequeños vasos, sobre todo a nivel de capilares periféricos.
Puede estar desencadenado por el uso de fármacos como antihistamínicos, antibióticos. Puede ser secundario a infecciones estreptocócicas, o también se han descrito concomitantemente con algún tipo de tuberculosis extrapulmonar. Tenemos formas idiopáticas, donde no se ha determinado con certeza cuál es el origen, y donde vamos a indicar que el cuadro clínico está caracterizado por presencia de las lesiones de una manera súbita, que se acompaña de fiebre, malestar general, cefalea, mioartralgias, todo lo que denominamos como síntomas constitucionales, ¿no? Muy comunes a un gran número de enfermedades. El compromiso cutáneo está determinado a nivel de extremidades, tanto superiores como inferiores, con mayor predominio de extremidades inferiores, y a nivel de las zonas de los glúteos y en el tronco, con la presencia de lesiones a nivel de articulaciones e inclusive en distintos órganos del aparato digestivo, y con compromiso de la función renal, que puede tener distintos tipos de presentaciones hasta llegar a la insuficiencia renal. Las manifestaciones cutáneas estarán caracterizadas por la presencia de lesiones maculares de tipo purpúrica, que inclusive pueden hacerse papulosas, ¿no? Presencia de pápulas. Estas lesiones presentan urticaria, son lesiones con lesiones urticariformes que cursan con prurito bastante intenso. Estas lesiones purpúricas pueden aparecer en el centro de las lesiones papulosas y acompañarse de una zona periférica de tipo inflamatorio, con lo que se conoce en imagen o lesión en diana o en escarapela, ¿no? Como es lo que conocen vulgarmente como el tiro al blanco, unas imágenes circulares de tipo concéntrico, donde se tiene esta característica a nivel de las lesiones de la piel. Para cualquier tipo de púrpura debemos solicitar algunos estudios laboratoriales que nos puedan orientar hacia el origen. La velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, que se considera un reactante de fase aguda, siempre estará elevado. El valor normal que tenemos para esta prueba laboratorial es de 10 milímetros por hora. Valores que nos reporte el laboratorio mayor a 10 milímetros por hora ya nos indica la presencia de una enfermedad aguda. A nivel renal, si ya tenemos compromiso renal, les indicaba que hay distintos tipos de lesiones renales, se puede presentar hematuria y proteinuria, esta última característica de las glomerulopatías, o la dosificación de globulinas a nivel de plasma dentro de lo que es el proteinograma, con aumento de las fracciones alfa y beta. Como toda patología dermatológica de este tipo, se puede recurrir a las lesiones, a la toma de biopsias para el correspondiente estudio histopatológico, donde nos darán estas características, que son pues la descripción que nos da el anatomopatólogo, y que nos servirán para la base, nos servirán como base para poder dar un tratamiento definitivo, porque toda enfermedad en la cual se tome una biopsia, el reporte histopatológico será el que nos dé un diagnóstico final. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento de una patología purpúrica básicamente está en base al uso de corticoides, pero corticoides sistémicos. No utilicemos corticoide tópico, o sea, no vamos a usar corticoide en pomada, la betametasona en pomada, no nos va a ayudar. Requerimos el uso de corticoides sistémicos. ¿Qué tratamiento le estamos dando actualmente a la paciente con púrpura que está internada en el hospital? Dexametasona
a dosis de 8 miligramos cada 8 horas. El tiempo de administración del corticoide va a depender de la evolución de las patologías o de las lesiones dermatológicas. En esta paciente internada estamos en el tercer día de tratamiento corticoide y las lesiones han llegado a remitir casi en un 50%. Por lo tanto, mantendremos ese tratamiento durante el transcurso de este fin de semana y yo estimo que hasta el día lunes ya tendremos, lunes o martes, la remisión completa de las lesiones dérmicas. Pero hay que tomar en cuenta que el tiempo de administración de corticoide puede ser mayor, inclusive va a depender de la evolución que se tenga en cuanto a la presentación de las lesiones. Otro grupo de fármacos que podemos utilizar son los antihistamínicos. Pero este es simplemente como un tratamiento sintomático. ¿En qué casos damos los antihistamínicos? Cuando el paciente nos refiere a presencia de prurito. La mayor parte de las lesiones purpúricas cursan con prurito de distintas magnitudes, de distintos grados. Algunos cursan con un prurito esporádico y muy leve y otros con un prurito intenso que inclusive llega a producir un rascado frenético con la escoriación, ¿no? El paciente se lesiona la piel tanto rascarse, lo que puede ser causa o motivo para que estas lesiones presenten una sobreinfección bacteriana. Por lo tanto, presencia de lesiones purpúricas. Básicamente nuestra función es la de identificarlas adecuadamente, clasificarlas de acuerdo al tamaño de las lesiones, petequiales, maculares o equimóticas, determinar la causa, la más frecuente, la púrpura trombocitopénica, e independientemente del origen, el tratamiento básicamente para todas es el mismo: uso de corticoides y uso de antihistamínicos. También está descrito en la literatura que muchas lesiones purpúricas pueden llegar inclusive a remitir de una manera espontánea, o sea que son autolimitadas. Pero para serles sincero, los casos que he atendido de lesiones purpúricas, sobre todo de la púrpura trombocitopénica, ameritaron el uso de distintos esquemas farmacológicos para su remisión. No he visto ninguna lesión purpúrica que remita espontáneamente, pero está descrito en la literatura. Y algo más, ¿no? En cuanto al tratamiento. Si la causa es una trombocitopenia, además del corticoide, deberemos dar transfusión de concentrados plaquetarios. Esta imagen nos muestra, en resumen, las características de las lesiones. Estas lesiones que pueden llegar a ser confluentes, como vemos en la parte superior, e imágenes aisladas o lesiones aisladas en la parte inferior, en ambos muslos, ¿no? Mayor compromiso aquí a nivel del muslo izquierdo, menor compromiso en el lado derecho, pero con las mismas lesiones, características confluyentes y algunas lesiones aisladas. Mismo paciente, pero con imágenes de las piernas, ¿no? La característica de las lesiones viene siendo la misma. Acá vemos las lesiones aisladas y acá en el lado izquierdo, en la parte superior, las lesiones confluyentes. La parte posterior de las mismas extremidades muestran las mismas características lesiones. Pero fíjense un punto importante: en la zona de flexión de ambas rodillas, de la cara posterior de ambas rodillas, en las zonas popliteas, tenemos zona de piel indemne, piel sana. Alrededor están las lesiones purpúricas. Esta zona está sana. Entonces, en algunas circunstancias podemos encontrar que las zonas de piel
donde se encuentran los pliegues cutáneos o que están sometidas a constante movimiento pueden estar exentas de las lesiones dérmicas. Bien, esta lámina simplemente era para poder mencionar algún otro tipo de patologías como posibles causas de las púrpuras, pero como les comentaba al principio, esto es más estudio del ámbito de la hematología.